Hola a todos, bienvenidos un día más al programa Empieza a Vivir. Yo soy Beatriz Gómez, estamos en Relax FM. Y bueno, ya me conocéis la gran mayoría, yo soy licenciada química, soy también coach transpersonal y sobre todo cuando me licencié en química me especialicé en química cuántica. Así que sabéis que está toda mi parte científica siempre conmigo en los programas, unida, por supuesto, a mi parte más espiritual, que es la esencia, ¿no?, de este programa, el unir la ciencia y la espiritualidad. Y bueno, hoy tengo con nosotros a una persona muy especial. Sé que siempre presento a la gente como personas muy especiales porque por eso las elijo para mi programa, pero hoy es una persona especial entre las especiales porque, bueno, ahora os contaré la historia, os lo voy a presentar primero. Eh, Él es Vicent Guillem. Vicent es doctor en ciencias químicas por la Universidad de Valencia, es escritor y conferenciante sobre temas de salud y espiritualidad. Sus principales temas incluyen el sentido de la vida, las relaciones personales y el origen emocional de las enfermedades. Es autor de dos libros, Las leyes espirituales y La ley del amor, y es director de dos películas, El profeta del desierto y El profeta del desierto 2, María de Magdala. Vicent, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Beatriz, pues estoy muy bien y muchas gracias por haberme invitado. A ti por aceptar esta invitación. Y bueno, os voy a desvelar el por qué Vicente es tan especial para mí. Yo hace ya, voy a hacer como unos 10 años, estaba muy metida en temas de desarrollo personal, me hacía ya preguntas muy filosóficas del sentido de la vida, pero es verdad que toda la parte más espiritual, ¿no? Para mí yo era muy científica, entonces todo lo que no estaba demostrado me costaba mucho. Y un día fui con dos amigas a una feria esotérica que se monta aquí en Madrid, que ponen también pues pulseritas y figuritas y puedes comprar cosas. Y en ese momento en un puestecito había libros y yo cogí uno al azar y ponía las leyes espirituales. Y cuando lo giré era de Vicent y vi que era químico y era de Valencia, igual que yo. Entonces yo en ese momento aún no estaba muy familiarizada con el concepto de las señales, pero una de las chicas con las que iba así y empezó, vea, eso es una señal, eso es una señal. Y yo decía, ay, no, tía, pero las leyes espirituales, yo lo relacionaba como a espíritus o como a mediunidad incluso. Y me decía, no, pero esto es espiritualidad, sí, tiene muy buena pinta. Y justo además cuando vi el precio, el libro valía 2 euros y vi que Vicent no tenía ningún beneficio por los libros, sino que era lo que valía la imprenta del libro. Entonces, bueno, al final decidí que eso era una señal para mí, fue la primera señal, ¿no?, que recibí en mi vida. Y no sabía si me lo iba a leer, pero yo me lo compré. Dije, aunque sea, ayudo, ¿no?, a divulgar esto. Y bueno, fue un libro para mí maravilloso, me abrió al mundo de la espiritualidad, me cambió la vida realmente. Y desde ese día, bueno, pues me hice muy fan de los libros de Guillem, también del segundo, de La Ley del Amor, de también las charlas, los vídeos de YouTube que os recomiendo muchísimo y me dediqué a regalar el libro de Vicent, que bueno, mis familiares y mis amigos probablemente lo tengáis si me estáis escuchando, porque me dediqué a regalarlo a un montón de gente. Además no lo venden en cualquier librería, tenías que ir a librerías concretas, así que yo iba y le decía, guárdame 10 y iba y los compraba. Y bueno, por eso Vicent, que no sabías la historia, eres tan especial para mí, ¿no? Porque siento que eres el que me ha abierto a la espiritualidad. Bueno, pues me alegro mucho, ¿no?, de que haya sido así. Te agradezco pues que lo hayas querido compartir, ¿no? Porque la verdad es que con esa intención se hace, ¿no? Que pueda ser una ayuda, ¿no?, para las personas que andan buscando, ¿no?, sobre cuál es el sentido de la vida, ¿no? Porque creo que eso es algo que todos en algún momento nos hemos preguntado o nos seguimos preguntando. Y justo ese es el tema, ¿no?, del que vamos a hablar hoy. Hemos titulado a este programa Amor, Evolución y Sentido de la Vida. Y bueno, cuéntanos, Vicent, para adentrarnos un poco en tu camino, ¿cómo te iniciaste en la espiritualidad? Bueno, pues digamos que eso no ha surgido de un día para otro, ¿no? Ha sido algo que se ha ido gestando poco a poco. Yo ya de pequeño pues me hacía preguntas que no conseguía que nadie me resolviera, ¿no? Por ejemplo, cuando recuerdo una vez en clase de religión que la profesora nos decía que pues que para salvarse, ¿no?, pues uno tenía que creer en Jesús y ir a misa, hacer las cosas que la iglesia le decía. Entonces me pregunté en ese momento, bueno, pero si tú naces en una isla, digamos, remota, que nunca ha ido nadie que conociera a Jesucristo,
pero esa persona es buena persona, entonces, ¿se salva o no se salva, no? Entonces, digamos que la profesora, yo creo que tirando un poco de lo que ella opinaba, más que de lo que dijera la iglesia, al final me dijo, sí, se salva. Entonces, bueno, ya me quedé más tranquilo, ¿no? Pero quiero decir que eran preguntas muy, no sé, para un niño, pues, a lo mejor no se las hace normalmente, ¿no? Pero para mí era importante, ¿no? Y había otras cosas como cuando pasaban cosas catastróficas, ¿no? O guerras o genocidios, yo siempre me preguntaba, ¿esto por qué pasa, no? O sea, ¿qué sentido tiene? O si hay un Dios, ¿por qué no interviene de alguna manera para resolver los males del mundo, ¿no? Y luego estaba el tema de, pues, yo veía ciertas cosas que a mí me resultaban injustas, ¿no? Que una persona, por el hecho de nacer en un lugar, pues vaya a tener una vida condenada al sufrimiento o que sea más feliz, ¿no? Por ejemplo, el niño que nace en un país que está en guerra o donde se pasa hambre o en una familia que no lo quiere, solo por el hecho de nacer ahí, ya su vida va a ser mucho peor que la de otro niño que nace en una familia que lo quiere, que vive en un lugar del mundo donde no, o sea, donde hay prosperidad, donde no hay guerras, donde no hay miseria, ¿no? Entonces, yo siempre pensaba, parece que la vida sea injusta y que favorezca a unos y perjudique a otros, ¿no? Y luego estaba, pues, cosas como por qué la gente vive más o menos tiempo, por qué hay gente que muere a los pocos años. Todo eso eran preguntas que yo tenía ahí sin resolver, ¿no? Y ni de parte de la Iglesia, primero, ni de parte de la ciencia materialista después, que parece que niegue muchas cosas, ¿no? Eh, Básicamente era una visión muy materialista de la vida que a mí no me respondía a mis interrogantes, ¿no? Entonces, pues en ese estado de cosas ya estaríamos por los 20 y pico años, ¿no? Ya estaba estudiando la carrera de ciencias químicas, pues pasé como por una crisis, ¿no? Existencial. Aparte de problemas personales, ¿no? Digamos, de pues, relaciones de pareja que no han funcionado. Y luego empecé también a tener algunas enfermedades que no eran graves, pero sí que eran dolorosas, ¿no? Entonces, con los tratamientos que yo me estaba tomando, que me había recetado el médico, no mejoraba nada de eso. Entonces mi hermana me dijo que había una persona, una mujer en mi pueblo, que atendía a la gente de forma gratuita para atender problemas de salud y otros problemas, lo que antes llamaban curandera, ¿no? Que a ella no le gusta que le digan así, pero bueno, en esa época se le llamaba así. Ella dice que no cura a nadie, pero a mí me lo dijo así mi hermana, ¿no? Y entonces, que era una persona pues que hacía esto en mi pueblo y dije, bueno, pues si es gratis, pues no tengo nada que perder, ¿no? Entonces yo acudí allí, pues para ver si aliviaba algo mis problemas, ¿no? Físicos. Entonces lo primero que ella hizo fue poner las manos donde yo tenía los dolores y entonces yo experimenté ahí un gran alivio. Y yo no soy persona que se sugestione fácilmente, ¿no? Entonces ese grandísimo alivio que yo percibí, pues ya me hizo pues abrirme un poquito, ¿no? Y entonces pues estuvimos hablando y además ella me describía los problemas que yo tenía físicos, es como si tuviera un tac ahí en la mano o algo, porque pues me describía luego lo que ella veía, ¿no? Pues aquí tienes esto, lo otro, lo de más allá. Y además me dice, estos problemas que tú tienes son consecuencia de problemas emocionales. Y además me dijo cuáles eran. Esto y esto. Y claro, a mí eso me impactó mucho porque era cierto, pero yo no se lo había contado a nadie. Entonces me sorprendía, ¿no? ¿Cómo puede ser que tú sepas esto? Que esto es un secreto que yo guardo para mí y no se lo he contado a nadie. Entonces ella me dijo, es que a mí me ayudan para ayudarte. Yo le pregunté, ¿quién te ayuda? Ella me dijo, los hermanos de luz, que es como ella llamaba pues a esos seres del otro lado, espíritus, que le estaban ayudando, ¿no? Y le siguen ayudando. Entonces, ella me dio una serie de consejos para ir resolviendo mis problemas, que a mí me parecían bastante razonables, y entonces yo los puse en práctica y poco a poco todo fue mejorando, tanto mi estado emocional como mi estado físico, ¿no?
Y claro, yo como tenía tantas preguntas sobre la vida y veía pues que por primera vez alguien me estaba dando buenos consejos, ¿no? Pues le pregunté pues todo lo que uno puede tener, eh, preguntas que puede tener sobre la vida, ¿no? De dónde venimos, a dónde vamos, cuál es el sentido de la vida, ¿no? Entonces ella me fue contestando a lo que yo le iba preguntando y por primera vez yo encontraba una respuesta coherente, ¿no? Que a mí me era satisfactoria. Ella también me dijo que yo podía poner las manos, entonces empecé a practicar lo que ahora se llama Reiki, ¿no? Que eso ha tenido muchos nombres a lo largo de la historia, pero que es una cualidad que tiene el ser humano de poner las manos y transmitir energías y que esto tenga un efecto beneficioso. Entonces empecé a practicar con la gente de mi entorno, siempre gratuitamente, y luego pues cada vez con más gente. Y pues seguí aprendiendo con ella y ella también me dijo que ese contacto no era solo que lo tuviera ella, que lo teníamos todo el mundo y que había maneras de tomar conciencia y de potenciarlo, ¿no? Entonces ya empecé a tener mis propias experiencias, al principio sobre todo a través de sueños, y pues de una manera u otra esa forma de obtener información fue siendo mm, para mí tan importante y me hizo cambiar la manera de ver la vida para bien. Entonces, para mí era algo tan maravilloso que pensaba que no compartirlo era muy egoísta, ¿no? Entonces, ahí ya surgió el tema de hacer charlas, primero sobre el origen emocional de la enfermedad y luego ya sobre espiritualidad, en las que aparte de contar un poquito lo que eh, había ido aprendiendo, también busqué información como, digamos, luego poco a poco pues ya fui avanzando en mi carrera profesional, hice el doctorado y empecé a trabajar en mi investigación, pues aproveché eso también para ver dentro de la ciencia qué trabajos había en esta dirección, ¿no? En el estudio, ¿no? de ciertos temas, ¿no? Como la muerte, si hay vida o no después de la muerte, la reencarnación, temas que para mí eran muy importantes y que también pensaba que si tienen estudios científicos detrás, eso le va a llegar más a la gente, ¿no? En esta época en la que la ciencia ha sustituido a la iglesia, ¿no? Como referente, ¿no? Entonces, pensaba que era importante que la gente supiera que no se trata solo de creencias, sino de evidencias. Y que hay científicos que lo están, van detrás de ello, ¿no? De estudiar todo eso, como se puede estudiar una enfermedad o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, esa persona hoy en día es mi mujer, es Juani, que, que está aquí conmigo, acompañándome. Y la verdad es que aparte de que la quiero con toda mi alma, pues eh, para mí es la persona que me quitó una venda de los ojos, para ver la vida tal y conforme es. Porque creo que hasta que no descubrimos todo esto, vamos un poco perdidos, ¿no? La búsqueda de un sentido a la vida. Y esa fue básicamente la manera en la que yo me inicié, ¿no? En la espiritualidad. O sea, no fue primero que yo desarrollé una profesión en la ciencia y luego me interesé por la espiritualidad, sino que eso ha ido de la mano. Eh, y creo que la ciencia y la espiritualidad no están reñidas para nada, sino todo lo contrario. Para mí la ciencia debería ser la búsqueda de la verdad. Y para saber cuál es la verdad te tienes que meter en territorios que no están explorados, ¿no? No puedes decir, esto no existe porque no tengo un instrumento para medir, ¿no? Oye, pues si la gente percibe cosas y tiene vivencias al respecto, eso también es una forma de investigar, ¿no? Y eso es un poco lo que podría ser el resumen de mi inicio, ¿no? En la espiritualidad. Y me encanta, ¿no? Porque justo has hecho hincapié también en la conexión entre ciencia y espiritualidad, que es justo la esencia de este programa, el que no están reñidas, sino que son amigas, van de la mano. Y, y como tú dices, ¿no? Al final, usar la parte científica
para encontrar, ¿no? Cómo funciona la espiritualidad y usar la parte espiritual para encontrar nuevos lugares donde tiene que llegar la ciencia, donde a lo mejor a día de hoy aún no ha podido llegar, pero es que a lo mejor en 50 años hemos llegado ahí y muchas cosas que a día de hoy, eso no está demostrado, a lo mejor en 50 años eso ya está demostrado, porque la ciencia ha ido evolucionando y hay cosas que a día de hoy están súper demostradas que hace 50 años podría ser esoterismo o misticismo. Y a día de hoy, ah, mira, ya se ha entendido, esto era así. Entonces, al final yo creo que es unirlas, ¿no? A las dos y que una alimente a la otra. Así Sí, de que hecho, fíjate, cuando la propia historia de la ciencia nos va diciendo que efectivamente que el primero que se mete en territorios y dice cosas innovadoras, pues el resto de la comunidad lo ponen a parir, ¿no? Eso le pasó al propio Einstein, ¿no? Cuando enunció la teoría de la relatividad, pues en su época se reían de él, ¿no? Diciendo, este tío se está inventando una película, ¿no? Pero él hizo una serie de predicciones con su teoría que luego alguien intentó comprobarlas y demostró que eran ciertas. Entonces el bufón pasó a ser el genio, ¿no? Mm, En unos años, ¿no? eso, Entonces yo creo que pasa eso, ¿no? Que muchas veces cuando hay gente que aporta algo que en ese momento es innovador, pues normalmente no suele tener ningún reconocimiento, más bien la mofa, ¿no? del resto de la comunidad. Hasta que pasa el tiempo, generalmente se tienen que morir los de esa generación y venir una generación nueva con ideas más abiertas, ¿no? Que empiecen a valorar más esos hallazgos, ¿no? Y entonces eso ya pasa a ser algo que en vez de verse como algo sin demostración científica o sin coherencia, pues cuando hay la capacidad para saber entenderlo, entonces ya uno se da cuenta de que sí que tiene sentido y que en realidad es una genialidad. eso es. Y esta es la evolución de la vida, ¿no? También pasó con la cuántica, que Einstein fue uno de los creadores de la cuántica, pero luego él mismo pensó, ostras, he creado un monstruo. Y intentó echar piedras contra su propia creación, pero al final es una de las ciencias más demostradas. Lo que pasa es que, claro, cuenta cosas tan abstractas y tan locas, de alguna manera, ¿no? Ha desbancado toda la física clásica, que al final es normal que esos primeros conceptos al principio digas, es imposible, esto es imposible, no puede ser así, pero sí lo es, y es ciencia. Y pasa igual, ¿no? Con todas estas cosas espirituales, además cada vez hay más investigación sobre muchos temas espirituales, que entre ellos vamos a hablar hoy también de las experiencias cercanas a la muerte, y ya creo, ¿no? Que hay investigación sobre eso y casos que se han podido documentar. Sí, sí, de hecho hay muchos artículos científicos, ¿no? Al respecto. Quizá en la época moderna podríamos decir que el iniciador del estudio científico de las experiencias cercanas a la muerte fue Raymond Moody, ¿no? En los años 70. Claro, en su época él publicó un artículo de investigación, Experiencias cercanas a la muerte, un dilema para la medicina, ¿no? O sea, lo planteó de esa manera como queriendo decir, bueno, yo no quiero decir nada, pero esto es un dilema, ¿no? De momento pasa esto y los médicos no se ponen de acuerdo en explicarlo, ¿no? Lo puso de esa manera porque en aquella época, pues, había que hacerlo así, ¿no? Y pues tuvo muchas críticas en su momento, pero luego todos estos datos los publicó en dos libros a nivel divulgativo, experiencias cercanas a la vida después de la muerte y la segunda parte, reflexiones sobre la vida después de la vida después de la vida y reflexiones sobre la vida después de la vida. Y esos libros se convierten en bestsellers en Estados Unidos, contando, pues eso, experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué se convierte eso en un bestseller? Yo creo que porque mucha gente vio reflejada su propia experiencia. O sea, muy a pesar de lo que la gente piensa, las experiencias cercanas a la muerte son más frecuentes de lo que pensamos, ¿no? Se calcula que alrededor, después de diferentes estudios que han intentado evaluar cuál era la frecuencia, ¿no? Se calcula que alrededor del 4 o 5% de la población mundial en algún momento de su vida va a tener una experiencia cercana a la muerte. Entonces, claro, una población mundial que se acerca a los 10.000 millones de personas, ese 4 o 5% son muchos millones, ¿no? Y si uno se interesa por estudiar todos estos casos de una manera, digamos, ordenada, siguiendo el método científico, pues va a poder encontrar un montón de
de evidencias. Entonces, quizá el artículo ya más trabajado posterior es para mí un emblema, ¿no? Es el publicado en el año 2001 en la revista Lancet, de Lancet, que es una revista muy prestigiosa a nivel de biomedicina, que se publica en Holanda, experiencias cercanas a la muerte en supervivientes de paro cardíaco, un estudio prospectivo en Holanda, estudio liderado por el doctor Pim Van Lommel y su equipo. Pues aquí estudian pues alrededor de unos 400 y pico casos de personas que habían tenido un infarto, que habían estado clínicamente muertas y evalúan ahí pues cuánta gente o digamos las experiencias que tiene ese grupo de estudio, ¿no? Entonces, en ese grupo pues calculan que alrededor del 20% de la gente ha tenido una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Es decir, que sería una de cada 5 personas, más o menos, la que estando clínicamente muerta tiene la experiencia cercana a la muerte. Y además, siguiendo pues el patrón que ya dijo en su momento Raymond Moody, ¿no? Porque la experiencia en sí se ha definido qué etapas tiene, algunas personas llegan más lejos, otras menos, pero todas pasan, digamos, por los mismos sucesos, ¿no? Es decir, no es algo que sea eh, muy variado, ¿no? En cuanto al tipo de experiencia, ¿no? Que es el típico argumento para explicar la experiencia cercana a la muerte por parte de la ciencia era que eran alucinaciones. Claro, alucinaciones, uno puede alucinar miles de cosas, ¿no? Y sin embargo, pues toda esta gente alucinaba siempre lo mismo, ¿no? Entonces, claro, oye, ¿no te parece que esa explicación es un poco no sé, de andar por casa, ¿no? O sea, no, ¿tú lo has estudiado realmente para decir que son alucinaciones? Estúdialo primero, estúdialo, haz un estudio sistemático, siguiendo el método científico, a ver si es verdad que esas alucinaciones son alucinaciones o es otra cosa, ¿no? Entonces, Pim Van Lommel hizo esto y él llegó a la conclusión de que son experiencias reales, no son alucinaciones. Y se llegó a una serie de conclusiones que están, quien quiera leer, el artículo está en internet. Simplemente hay que poner Pim Bam Lommel y ECM o en NDE, que sería Near Death Experience, ¿no? En inglés. Entonces, oye, ahí está ese artículo y muchos otros más que le han sucedido, ¿no? De otros investigadores, como por ejemplo los de Peter Fenwick o Sam Parnia, que también han desarrollado proyectos multicéntricos, ¿no? Donde han participado muchos hospitales de Estados Unidos, de Europa, de Canadá, también pues para estudiar esto sistemáticamente, ¿no? Y han publicado bastantes artículos, entonces está ahí como una producción científica. Que haya científicos que piensen que no es cierto, que lo interpretan de otra manera, bueno, en la ciencia no tenemos por qué estar todos de acuerdo. Habrá investigadores que lo vean de una manera, otros de otra, pero ahí están las publicaciones. Entonces, el que le interese puede investigar, ¿no? Lo digo más que todo porque siempre uno tiende a decir, no, yo no creo en esto porque la ciencia dice esto. Bueno, la ciencia no existe en el sentido de no es un ente que tenga la verdad absoluta y tenga conciencia propia. La ciencia la hacen los investigadores, ¿no? Y dentro de la ciencia hay diferentes corrientes, diferentes formas de interpretar la realidad y pues ahí está una, ¿no? Entonces yo en las charlas pues hacía mucho hincapié en mostrar todos estos estudios porque creo que son estudios que demuestran que existen evidencias de que la muerte física no es el final de la vida, sino que es simplemente una etapa de transición hacia otra forma de vida en la que no estás ligado a un cuerpo físico, pero donde tu conciencia sigue intacta, sigue siendo tú. Pim Van Blommel habla de conciencia no localizada, una manera muy técnica, ¿no? Para decir para mí lo que es el alma, ¿no? El espíritu, ¿no? El espíritu es lo que tú eres y lo que tú eres no es tu cuerpo. Tu cuerpo es el vehículo a través del cual el espíritu interacciona con el mundo físico, pero una vez el cuerpo muere, para mí
El espíritu sigue vivo, se desliga de él y continúa su vida en otro plano más sutil de la existencia. ¿Y nos puedes contar, Vicent, qué fases tiene una ECM, qué patrones comunes o recurrentes hay entre la gente que las ha vivido? Sí, sí, sí. Digamos que la primera etapa de la ECM sería la salida del cuerpo, ¿no? O sea, la persona percibe que se sale de su cuerpo como si el cuerpo fuera un vestido, que en ese momento se quita, y fuera del cuerpo sigue manteniendo su conciencia intacta, sigue pensando, sintiendo y percibiendo lo que ocurre a su alrededor. Ahora ya no lo hace a través de los sentidos físicos. De alguna manera, que todavía no se conoce cómo es, percibe de la realidad además de una forma más expandida, ¿no? Por ejemplo, suelen describir que tienen como visión a 360 grados, ¿no? Visión esférica, ¿no? Incluso que pueden hacer zoom, como si tuvieran ahí en los ojos tuvieran un microscopio o un telescopio, ¿no? Pueden ver lo pequeño, pueden ver lo lejano. Además, la sensación de ingravidez, como si ahora ya no tuvieran peso, ¿no? No tuvieran masa. Y una vez fuera del cuerpo, ellos se ven a sí mismos, o sea, ven su cuerpo y perciben todo lo que están hablando, la gente que está alrededor. Por ejemplo, si están en una habitación de un hospital, pues oyen las conversaciones del personal sanitario, incluso pues se desplazan a otros lugares del propio recinto. Y lo que suele pasar ahí, bueno, hay gente que termina ahí su experiencia, luego vuelve al cuerpo, pero hay gente que sigue. El siguiente paso, la segunda etapa, sería lo que se llama la experiencia del túnel con la luz al fondo. Esas personas fuera ya del cuerpo experimentan una especie de viaje, como si fuera a través de un túnel. Unos lo describen como un túnel, otros no, pero digamos que la percepción es de un viaje muy rápido en el cual llegan a un lugar, al final acaban llegando a un lugar que describen como un lugar de mucha paz, de mucha luz, mucho amor, un lugar donde se sienten maravillosamente y del cual no se querrían ir. Que no, de hecho no hay palabras para explicarlo porque no hay nada en este mundo que se asemeje, ¿no? A la percepción que sienten. Y en ese lugar suelen tener un encuentro bien con seres queridos que hayan fallecido o bien con seres que ellos reconocen en ese momento como sus guías. Y en ese encuentro se les dice que todavía no ha llegado su hora y que se tienen que volver al cuerpo. También suele haber como una especie, en algún momento, una especie de recuerdo de toda la vida que ha pasado, pero hacia atrás. O sea, desde el momento presente hacia atrás, ¿no? Lo que sí que está claro es que estas personas, lógicamente, todavía no ha llegado su hora porque si no, no volverían, ¿no? Entonces, al decirles que tienen que volver, o a veces es porque ellos mismos se dan cuenta de que si se van en ese momento, pues van a dejar a ciertas personas de sus propias familias desatendidas, y eso es un poco lo que les hace volver, ¿no? Cuando eso ocurre, pues súbitamente vuelven atrás y se vuelven a meter dentro del cuerpo. Y es entonces cuando ya recuperan las constantes vitales y ya todo el mundo se pone muy contento, los que estaban aquí, excepto ellos, que les hubiera gustado quedarse allí, ¿no? Y eso es un poco lo que ocurre en la experiencia cercana a la muerte. Como digo, hay gente que llega más lejos, hay gente que llega menos, solo vive el principio, pero lo que son las etapas en sí son semejantes en todas las experiencias. Y claro, lo que hablábamos antes, si esto fuera una alucinación, sería muy raro, ¿no? Que todo el mundo pasara por esas fases y hubiera tantos patrones recurrentes. Sí, y además no tiene nada que ver con las creencias que uno tiene, porque eso también se analizó en el estudio de Pam Lomel. También intentaron analizar si era una experiencia más frecuente en los creyentes y que en los no creyentes, ¿no? Y no había ninguna correlación, ¿no? Ni tampoco con el miedo a la muerte, ni con la medicación, ni nada, porque también ese era otro argumento típico, ¿no? De, no, es que claro, la medicación que llevan, pues claro, para el dolor, que si los opiáceos, que si tal, muchos no llevaban ningún tipo de medicación, porque fue un paro cardíaco fortuito que a lo mejor sucedió en la calle, no llevaban nada de medicación. Y así con todo, ¿no? Y todos los típicos argumentos, digamos,
de la ciencia materialista que se utilizaban como excusa para no dar credibilidad a la experiencia, pues se fueron refutando uno tras otro, ¿no? Y otra cosa que pasaba en común en estas personas que habían tenido la experiencia era que dejaban de tenerle miedo a la muerte. Claro, han echado un vistazo, lo que han visto tiene buena pinta, pues lógicamente el miedo a la muerte desaparece. Y otro también había un cambio de valores. De hecho, pues analizaban a los años, ¿no? A los que habían sobrevivido después de varios años que había cambiado en su vida y generalmente pues había un cambio de valores, ¿no? Tendente a vivir la vida valorando más los sentimientos y las relaciones humanas y pasando el resto de cosas a un segundo plano. Qué bonito. La verdad es que yo he visto a veces vídeos de personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte y luego se han dedicado a dar charlas, ¿no? Para ayudar justo a esto, a ayudar a la gente a encontrar el sentido a la vida a través de la experiencia que ellos han vivido. Así es, así es. Y te iba a preguntar, Vicente, ya adentrándonos en el sentido de la vida, ¿qué implicaciones tienen estas experiencias sobre el sentido de la vida, ¿no? Porque de repente parece que la vida tiene otro sentido al saber que después de la muerte hay más vida. Bueno, para mí son enormes, ¿no? La primera implicación es saber que nuestra vida no termina cuando se muere el cuerpo físico, ¿no? Entonces, que en realidad, digamos que todo conduce, aparte de las experiencias cercanas a la muerte, hay otras experiencias que también van en el mismo sentido, pero conducen a la idea de que realmente somos inmortales, que todos somos almas inmortales. Es decir, que nuestra vida no va a terminar nunca. Lo que cambia es el lugar donde vivimos. Podemos ya estar viviendo en el mundo material o en el mundo espiritual. Y lo que vamos haciendo es pasar del uno al otro muchas veces. O sea, cambiamos de domicilio, ¿no? Muchas veces. Cada una de esas veces que venimos a este mundo sería lo que se llama encarnación, ¿no? Lo que nosotros decimos vida sería una encarnación más de las tantas que hemos vivido, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo cambia eso? Pues la primera es saber cuál es el propósito de la vida, ¿no? Para mí ese propósito tiene que ver con la evolución del alma, ¿no? ¿Qué es la evolución? Para mí lo principal de la evolución es el aprendizaje de los sentimientos, del amor. Desarrollar tu capacidad de amar y eliminar tu egoísmo. Entonces, todas las pruebas de la vida, mm, que para mí son pruebas, o sea, las circunstancias de la vida que mucha gente piensa que pueden ser una fatalidad del destino o pueden ser por cuestión de buena o mala suerte. En realidad son pruebas que uno elige antes de nacer. O sea, cuando está en el plano espiritual, está programando cuáles van a ser las pruebas que va a enfrentar en la vida. Y va tomando decisiones como cuál va a ser la configuración de las familias, ¿no? ¿Quiénes van a ser los padres, los hijos, los hermanos? Todo eso no se improvisa, se prepara. Antes de nacer ya hay un acuerdo común entre los espíritus que van a formar parte de la familia carnal para formar esa familia, para ayudarse mutuamente en cada uno en su misión, ¿no? Por decir de alguna manera. Siempre el objetivo es bueno, es decir, siempre es para evolucionar. Lo que pasa es que luego cuando uno viene aquí, que tiene libre albedrío y porque tiene defectos, ¿no? Que tiene una parte egoísta, pues muchas veces acaba inclinándose por un camino que no era el que inicialmente había trazado, ¿no? Pero el propósito siempre es avanzar. Entonces, mm, para mí el sentido de la vida está en eso, en saber que, primero que venimos a buscar la felicidad. La vida es para intentar ser felices y que solo se va a conseguir ser más feliz a través de experimentar el amor, que no hay otro camino. Ni la fama, ni la riqueza, ni nada de eso te va a dar la felicidad verdadera, aunque puedas satisfacer, sentirte satisfecho por haberte sentido complacido en algunos caprichos, pues eso no te da la felicidad, ¿no? Y eso es lo que creo que perciben las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte. Sienten el amor de otros seres hacia ellos mismos, ¿no? Ese profundo amor penetrante
que lo envuelve todo en el universo, que nosotros no sentimos porque estamos tan materializados que no lo percibimos, ¿no? Pero que fuera ya de este cuerpo ya no hay ningún obstáculo para percibir ese amor, ¿no? Entonces la idea es que nosotros ya no seamos solo receptores de ese amor, sino emisores del amor, ¿no? Porque todo ese amor viene de algún sitio, ¿no? Y de algunos seres. Pues la idea es que nosotros vayamos desarrollando ese amor, igual que pues esos guías que cuando llegamos allí nos reciben, sienten por nosotros, ¿no? O sea, nosotros también llegaremos a ese nivel a través del esfuerzo y la evolución decidida por nosotros mismos a través de las pruebas de la vida en las sucesivas encarnaciones. De manera que para mí eso le da sentido a la vida, ¿no? Ahora ya puedo entender pues que un niño nace en un lugar del mundo porque ha elegido nacer allí, porque en su plan de vida, en su proceso de evolución, ha decidido que esas pruebas son importantes para él, necesarias para él. Esto tiene mucho que ver con lo que se ha hecho en otras vidas. Yo siempre suelo decir que nuestra vida no es una película, es un capítulo de una serie muy larga, un culebrón diría yo, porque tiene muchos capítulos, ¿no? Entonces, si tú empiezas a ver un culebrón en el capítulo 150, seguramente no te será suficiente para entender el argumento de lo que está pasando. Necesitarías ver los episodios anteriores, ¿no? Por lo menos un resumen, ¿no? Pues para nosotros entender el argumento de esta vida, el por qué pasamos por ciertas pruebas, el por qué nuestra familia es como es, vivimos en el lugar del mundo en el que vivimos, necesitaríamos recordar el pasado, nuestro pasado en otras vidas y las decisiones que tomamos antes de venir a este mundo, ¿no? Y entonces veríamos que todo cobra sentido. No hay nada que suceda por casualidad, me refiero de las cosas importantes, ¿no? Y que todo está relacionado con nuestro propósito de vida y también con las decisiones que vamos tomando, ¿no? En este mundo. Y para mí eso es el sentido de la vida, venir a aprender a amar para ser lo más feliz posible. Que ahora es muy difícil llegar a ser totalmente feliz. Sí, es muy difícil. ¿Por qué? Pues porque los defectos, el egoísmo del mundo y el nuestro mismo mm, nos obstaculiza ese camino, ¿no? A la felicidad. Cuando poco a poco vayamos eliminando el egoísmo y vayamos desarrollando cada vez más la capacidad de amar, ese camino para alcanzar la felicidad se irá allanando, ¿no? Y a medida que vayamos progresando en el amor, ya iremos alcanzando mayores cotas de felicidad. Es decir, la felicidad no está solo en el final, está en el camino, en el proceso de desarrollar la capacidad de amar, tú ya vas experimentando cada vez más felicidad. Cuanto más amas, más feliz eres. Aunque, lógicamente, por las pruebas de la vida puedas tener momentos de padecimiento, ¿no? Porque claro, no, el camino no suele ser llano. Pero si sabes que el propósito es bueno, pues entonces eso te impulsa a seguir luchando, ¿no? Es como el que empieza una carrera de maratón, seguramente cuando está a mitad de carrera y está sufriendo mucho, pues no experimentará una gran felicidad, ¿no? Pero el saber cuando llega a la meta que lo ha conseguido, entonces, y lo que le ha costado, ¿no? El esfuerzo que le ha costado llegar ahí es lo que le hace sentir esa satisfacción, ¿no? Pues al espíritu le pasa lo mismo. Puede sentir satisfacción en diferentes momentos de la vida, pero realmente cuando supera la prueba es cuando más feliz se va a sentir. Y a veces eso ocurre cuando estamos ya en el otro plano. Maravilloso, Vicente. Me ha encantado sobre todo la parte de que el sentido de la vida sea desarrollar la capacidad de amar. O sea, qué bonito. Bueno, no es nada nuevo, quiero decir, esto ya lo decía Jesús, ¿no? Y lo han dicho diferentes avatares, ¿no? Pero el mensaje de Jesús de ama al prójimo como a ti mismo, en cuatro o cinco palabras está definiendo cuál es el sentido de la vida, ¿no? Entonces pienso que no hemos llegado a tomar conciencia de lo importante que es eso porque nos faltan partes del mensaje, ¿no? También decía Jesús, se cosecha lo que se siembra, y parecía no cumplirse eso, ¿no? Porque claro, en una vida normalmente no se llega a cosechar lo que uno ha sembrado, ¿no? Hay gente que ha hecho mucho daño y por ser gente poderosa que no había manera de llevarlos ante un tribunal, pues se han ido de rositas, ¿no?
pues alguien podría decir, esta persona ha sembrado mal, pero no ha cosechado ese mal que ha sembrado. Por otro lado, tenemos el caso de personas que son bellísimas personas que parece que les va mal todo en la vida, ¿no? Como que tuvieran mala suerte. Y entonces aquí diremos, qué injusta es la vida con esta buena persona a la que todo le va mal. Claro, viendo solo una vida es imposible explicar este tipo de situaciones, ¿no? A lo mejor esto que está ocurriendo a esta persona es la mala cosecha de una mala siembra de una vida anterior. Y el que sembró mal en esta vida tendrá una mala cosecha no en esta vida, sino en una vida posterior, ¿no? Entonces, viéndolo en esa perspectiva, ¿no? De la reencarnación, sí que se llega a cumplir perfectamente, aunque nosotros no nos demos cuenta, ¿no? Yo los libros hablo de la ley de la justicia espiritual, es una ley universal, que es la ley de causa-efecto, también está en la ciencia, ¿no? No hay efecto sin causa. De la misma manera, espiritualmente pasa lo mismo. Y lo que dice básicamente esa ley es que lo que haces a los demás, en realidad te lo estás haciendo a ti mismo, aunque tarde un tiempo en llegarte. Es como un boomerang, ¿no? Tú lanzas el boomerang y si lo tiras bien, volverá. Ahora bien, no vuelve inmediatamente, está un rato por ahí dando vueltas y a lo mejor te giras pensando que no te va a volver y ¡pum! Te pega ahí un golpe en la cabeza, ¿no? Entonces, la ley de la justicia espiritual es así, no es inmediato que te llegue lo que tú has hecho. Igual necesita de varias vidas, igual necesita de que tú tomes determinadas decisiones, como primero darte cuenta de los errores que has cometido y querer repararlos. Y entonces cuando tú ya tomas esa decisión de querer reparar los errores, es cuando vendría lo que se llama la expiación, ¿no? La prueba para empezar a cambiar, ¿no? Y reparar el daño que has hecho. Entonces, está relacionado también con la ley del libre albedrío, ¿no? Que al final el espíritu no está obligado a evolucionar, solo evoluciona si quiere. Si no quiere evolucionar, pues se queda estancado. Ahora, como el espíritu cuando está estancado sufre, al final se cansa de sufrir, ¿no? Y él dice, es que no quiero estar así, quiero avanzar. Y es entonces cuando ya decide hacer cambios, ¿no? Pero es necesario que sepamos que todo esto funciona así, ¿no? Porque si desconocemos cómo funciona el mundo espiritual y desconocemos cuál es el propósito de la vida, podemos estar aquí viniendo 50 veces y no avanzar ni un solo paso, porque vamos dando tumbos y no ponemos nuestro empeño en la mejora del interior, ¿no? Entonces, para mí creo que es muy importante que antes de llegar al otro plano ya nos demos cuenta, ¿no? Porque yo he escuchado muchos, mm, en diferentes libros que hablan de comunicaciones con espíritus que ya han pasado al otro plano y se han comunicado a través de medios. Muchos decían, es que si yo hubiera sabido esto antes, o sea, hubiera, como que cuando van allí ven la realidad tal y conforme es y dicen, si yo hubiera sabido esto antes, pues hubiera hecho la vida de otra manera, ¿no? El tema es que no hay que esperar a darnos cuenta cuando estás allí, que ya es evidente, sino aquí ya podemos empezar a darnos cuenta y así pues viviremos la vida de una manera más provechosa para el espíritu, que es realmente el motivo por el cual venimos aquí, ¿no? Para que sea provechosa para nuestro espíritu, ¿no? Y como hemos dicho antes, ser provechosa para el espíritu es que sirva para aumentar tu capacidad de amar y eliminar tu egoísmo. Me encanta. Y bueno, Vicente, has hablado de Jesús. Me gustaría que nos contaras un poco sobre tus películas. Pues sí, digamos que aunque las dos películas, El Profeta del Desierto uno y la 2, digamos que Jesús no es el personaje principal, pero sí que está, digamos, ambientada en aquella época y ambientada, bueno, ambientada. En realidad está contando la vida de personas que fueron muy importantes en la vida de Jesús, que fueron sus seguidores y que también participaron de esa misión que él tuvo, ¿no? El profeta del desierto en realidad es Juan el Bautista, ¿no? Es una manera de llamar a Juan el Bautista. Entonces, Juan el Bautista fue el precursor de Jesús, es el que, digamos, le preparó camino. Eso está, digamos,
aceptado por la Iglesia que fue así. Y hay muchos vestigios de que así fue. Y luego la segunda película gira en torno a la vida de María Magdalena, ¿no? ¿Por qué hemos hecho estas películas? Pues porque pensamos que no nos ha llegado a esta época la verdad de lo que pasó. Nos han llegado retazos mal dibujados, algunas cosas son correctas, otras no lo son, y que había que quitar la paja del grano y aclarar un poco cuál fue la verdad, ¿no? Por lo menos lo que nosotros sentimos que es la verdad, ¿no? Entonces, respecto a Juan el Bautista, pues una de las cosas que queríamos aclarar es que no era ningún personaje que se le había ido la cabeza, ¿no? Como muchas veces aparece en las películas, ¿no? Una persona que se pone ahí a gritar dentro de un río, ¿no? A decirle a la gente arrepentidos pecadores como muy enfadado, ¿no? Con el mundo, ¿no? No era así, no era así. No iba vestido como un troglodita tampoco, ¿no? Como lo dibujan, porque alguien vio en las escrituras que vestía con ropas hechas de piel de camello. Pues eso sería como si ahora, por decir que alguien lleva unos zapatos de cuero, uno se lo imaginará vestido con la piel de una vaca, ¿no? Es decir, en aquella época el cuero ya se curtía y se curtía el cuero de diferentes animales, ¿no? De la piel de diferentes animales. Pues la piel de camello pues era pues un material de confección de ropa. Entonces, Juan iba vestido como todo el mundo, no iba vestido como un troglodita. De hecho, su forma de vestir pues era semejante pues a la que podía tener Jesús, ¿no? Su aspecto también, porque eran esenios, tenía pues el pelo largo, barba, que era la manera, digamos, en la que los esenios se dejaban crecer el pelo y eso era como una característica de ellos, ¿no? Y el mensaje que él daba era el mismo que el de Jesús. Eh, Además, hablando de la reencarnación. Eso es, digamos, el punto fundamental que, que la gente va a notar, ¿no? Que es diferente a la versión de la Iglesia, ¿no? Mi opinión es que Jesús habló de la reencarnación, Juan también, y todos sus seguidores conocían el tema de la reencarnación, y que este conocimiento fue eliminado a lo largo del tiempo, ¿no? Después de que Jesús falleciera, pues los que vinieron mucho después fueron cambiando la historia, añadiendo cosas, quitando otras. Y una de las cosas que se quitó es la creencia en la reencarnación, que es muy importante para entender el mensaje. Alguien podrá decir, hombre, eso es tu opinión, ¿no? ¿En qué te basas, no? Bueno, pues primero me baso en lo que dicen los hermanos, ¿no? Estos amigos que nos asesoran, ¿no? Pero luego también hay evidencias de que esto es así, ¿no? De hecho, si miras los propios evangelios, te das cuenta de que hay una referencia a la reencarnación que es fácil de identificar, ¿no? Por ejemplo, cuando Jesús se refiere a Juan el Bautista, él dice que es el profeta Elías que había de venir. Claro, ¿cómo va a ser el profeta Elías Juan el Bautista si no admites que el espíritu que vino en el pasado y encarnó y le llamaron Elías, ha vuelto de nuevo en una vida posterior y le han puesto el nombre de Juan el Bautista? Esa es la lectura que tiene sentido y coherencia, ¿no? Para interpretar esas palabras de Jesús. Lógicamente, la Iglesia habrá buscado mil maneras de evitar esa explicación, ¿no? Pero además él añadía, y si queréis aceptarlo, este es como, ya le costaba a la gente de esa época aceptar la reencarnación. También Jesús, y eso se puede, quien lo quiera buscar en los evangelios está, él hablaba y decía, os es necesario nacer de nuevo. Literalmente, os es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo ha interpretado esto la Iglesia? Pues que ese nacer de nuevo era como un cambio espiritual, ¿no? Como una alegoría, ¿no? Sin embargo, los miembros del Sanedrín, que también escucharon este mensaje, quisieron saber qué quería decir Jesús. De manera que Nicodemo y otros que no se dice su nombre acudieron a preguntarle a Jesús sobre qué había querido decir él con os es necesario nacer de nuevo. Y le hace esa pregunta. ¿Qué has querido decir con esto? Y además añade, ¿acaso esto quiere decir que puede una persona regresar al vientre de la madre y volver a nacer?
O sea, Nicodemo lo entendió literalmente, no entendió otra cosa. A lo mejor es que si lo entendió así, Jesús se estaba refiriendo a eso. Además, Nicodemo hizo esa pregunta no por sí, porque él ya lo sabía, por sí mismo, sino para que lo escucharan otros miembros del Sanedrín. Porque digamos que Nicodemo, aunque era miembro del Sanedrín, ocultamente era también miembro de la comunidad de Senia. Y él estuvo eh, formando a Jesús, a Juan, desde la infancia para la misión que al final acabaron haciendo, ¿no? Entonces, pues él lo preguntó haciéndose el ingenuo para que lo escucharan los que iban con él, porque él ya sabía la respuesta a esa pregunta, ¿no? Claro, todo eso no aparece reflejado en los evangelios. Esto lo hemos preguntado nosotros y nos han dado esa explicación, ¿no? Pero sí que está, la conversación sí que está, ¿eh? La conversación de Nicodemo y Jesús, parcialmente recogida, está en los evangelios y esas preguntas están. Así que si alguien lo quiere consultar, lo puede mirar. Pero es que hay un evangelio que se llama Evangelio de los Doce, un evangelio apócrifo, que contiene la información completa de esa conversación de Jesús y Nicodemo, y ahí no hay ninguna duda de que habla de la reencarnación. Y luego está el tema de María, ¿por qué hacer una película sobre la vida de María Magdalena? Pues porque se han contado tantas cosas de ella, casi todas mentiras, que hacía falta una explicación, ¿no? Lo de que ella fuera prostituta no fue cierto, no es cierto, y lo ha reconocido la Iglesia. Fue una invención de 800 años después, solo de la Iglesia Católica. No es que hubiera pasado nada en que hubiera sido prostituta, quiero decir, eso no, podría haberlo sido y no hubiera pasado nada, pero es que no lo fue. Eso es una historia que procedió de ese machismo ancestral, ¿no? que arrastra la humanidad, en la que, bueno, en aquella época, hace 2000 años, las mujeres prácticamente eran como una oveja, o sea, se comerciaba con ellas, eran solo para tener hijos y poco más, ¿no? Entonces, que una mujer tuviera un papel tan relevante como tuvo María Magdalena, eso no lo podía aceptar una sociedad machista, ¿no? Entonces, su papel está como ninguneado, ¿no? O sea, se la ha considerado como prácticamente nada, ¿no? Cuando en realidad fue la impulsora, porque ella después siguió, cuando murió Jesús, siguió adelante con el mensaje o sea, de transmitir el mensaje de Jesús, ¿no? Todo eso ha pasado desapercibido, luego se han contado otras historias del Código Da Vinci, que si fue la pareja de Jesús, que si tuvieron hijos, todo eso tampoco es cierto. Entonces, nosotros queríamos dar nuestra opinión, ahí la tienen, son dos películas que se pueden ver en YouTube gratis, así que el que quiera verlas, pues les invito a que pongan en YouTube El Profeta del Desierto y ahí las tienen para verlas. Jo, pues maravilloso. Yo vi la primera, tengo pendiente ver la segunda. Y bueno, Vicente, tenemos que cerrar ya. Yo me quedaría aquí horas hablando contigo. No sé si te apetece dar tu web o tu Instagram para que puedan contactar contigo o seguirte, porque además Vicente hace muchas charlas y creo que la mayoría, si no todas, son gratuitas. Así que puedan ver un poco lo que haces. También los libros, la web, si no recuerdo mal, están las librerías donde se pueden comprar. Sí, y además está la descarga gratuita de lo que son los archivos, ¿no? O sea, sí, mi dirección es lasleyesespirituales.blogspot.com. Si no queréis apuntar eso, poned mi nombre en Google y las leyes espirituales y llegaréis a esa página. Ahí están los dos libros para descargarlos gratis. También se pueden pedir, ahora ya va viendo menos librerías y lo pueden pedir al correo electrónico y nosotros se lo enviamos por correo. El precio del papel, del libro en papel es de 2 euros, como tú bien has dicho, para costear los gastos de la imprenta. Pueden entrar ahí, también verán el enlace al canal de YouTube, al Instagram, al Facebook. Entonces ahí, entrando ahí, pueden acceder a todo el contenido que tenemos respecto a las charlas y los libros. Jolín, pues maravilloso. Yo creo que ha sido una charla súper interesante con un enfoque muy diferente de muchas cosas que nos hace replantearnos a todos, ¿no? El sentido de la vida y el por qué estamos aquí.
Y bueno, podéis encontrarme a mí en redes como Empieza a Vivir. Muchísimas gracias a todos los oyentes, a Relax FM por cedernos este espacio para compartir y por supuesto a Vicent por haber aceptado esta invitación que para mí ha sido un súper honor. Pues yo agradecerte a ti que hayas querido contar conmigo para tu programa y te animo pues a que sigas adelante. Muchas gracias. Ha sido fantástico. Y bueno, me parece también enviar un besito y un saludo a todos los químicos y a todos los valencianos, que en eso hemos coincidido, y también a la mujer de Vicent, que está ahí apoyándonos con su energía. Así que muchas gracias a todos. Gracias a todos.